Políticos de la semana que nunca faltan, y bueno, el día de mañana se anuncia el programa, el plan para esta vuelta o este camino hacia la nueva normalidad. Y bien decía el presidente, no será la normalidad que teníamos antes, es nueva. Y bueno, pues voy a pedirles a Abraham Mendieta, a Genaro Lozano, que hagan un esfuerzo, yo no sé si de profecía o de bola de cristal, pero ¿qué se imaginan que se va a anunciar mañana y qué debate también va a desatar este tipo de anuncios? Porque hay unos que quieren cerrar, otros que quieren abrir, y ese es un debate no solamente político, sino también económico, que tiene que ver con los ingresos de la gente y también de las empresas. Genaro Lozano, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte. Hola Ricardo, ¿qué tal? Sí, muy bien, porque me puse estos audífonos que en teoría se deben de escuchar bien. Sí. Eres ¿Sí me como oyen? Perfecto. Sabludowski en versión moderna, sí. Te oímos Es lo bien. único que tengo para Y micrófono, estás, y eso que son más bonitos que los de Abraham, pero bueno. Abraham Mendieta, ¿nos puedes mostrar sus audífonos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, un gusto enorme. Bueno, pues hay que decir que tú y yo tenemos los mismos, es que ya me sentí aludido por Genaro. Bueno, pues un poco más modernos que los de Genaro. Pues mira, depende, ahora lo vintage es moderno también, hasta posmoderno. Pero a ver, no perdamos más el tiempo, mañana hay anuncio pues digamos desde hoy advertido con tambor y bataca fuerte. Así es que, ¿qué esperamos? Si quieren, déjenme comenzar con esta primera pregunta. ¿Qué esperamos el día de mañana? Adelante, Genaro. Claro. Pues mira, a mí me preocupa mucho el anuncio de mañana. Espero que no sea un anuncio precipitado, Ricardo. En todo el mundo estamos viendo estas ansias de regresar a una nueva normalidad. Ya vimos imágenes de cómo en París algunas tiendas, incluso de ropa, están llenas de gente, como también en España están abriendo por distintas zonas. Y creo que en México hay un poco, por supuesto, también esta ansiedad por regresar a la nueva normalidad. Ya lo dijo el presidente, no va a ser una normalidad como la conocíamos, es un nuevo tipo de normalidad en donde evidentemente muchas cosas van a cambiar. Y a mí me preocupa esa ansiedad por regresar, Ricardo, por el hecho de que no tenemos con certeza conocimiento de cómo va a ser el segundo brote de contagios, de incidencias de COVID-19. El tema de cómo está midiendo México ha sido un tema que hemos venido debatiendo a lo largo de las semanas en muchos espacios, es un tema de preocupación nacional y evidentemente me preocupa que no tengamos un diagnóstico preciso, ni siquiera en torno a las pruebas, porque ya hubo también este debate en una conferencia que trascendió entre secretarios de salud de los estados con el subsecretario López-Gatell, y sí que conozcamos claramente bien realmente los casos por municipio en México. Entonces me preocupa que regresemos rápido al ruedo con la posibilidad o el riesgo de que miles de personas puedan también ver su salud, digamos, en riesgo por el COVID-19. ¿Qué espero yo ver mañana? Espero ver responsabilidad por parte del presidente, espero escuchar bien un plan económico para poder reactivar, por supuesto, a los pequeños y medianos empresarios, que muchos de ellos también vimos, no les ha gustado este plan o este préstamo que se le da la palabra por hasta 25,000 pesotes que está dando el gobierno de México. Muchos empresarios no lo han tomado, ha fracasado ese plan, entonces espero ver un plan mucho más contundente económico para el regreso a la normalidad, a la nueva normalidad. Espero mucha responsabilidad por parte, no nada más del gobierno de México, sino también de la sociedad, que siga con las medidas de sana distancia y demás. Y espero también, Ricardo, por último, que evidentemente en Estados Unidos hay una presión muy fuerte también para este regreso a la reapertura económica en ambos lados de la frontera. Espero que no sea realmente por esa presión política que viene de Estados Unidos, sino por las propias medidas que aquí se han ido tomando, el propio diagnóstico que aquí se ha ido haciendo con respecto a este tema del COVID-19. Muy bien, Rosana, va Abraham Mendieta, muchas gracias. Sí, yo estoy mayoritariamente de acuerdo con Genaro. Creo que en este momento lo fundamental es seguir la indicación general de la Organización Mundial de la Salud, que es que la desescalada tenga un elemento geográfico muy claro, que no sea igual para todo el territorio nacional, para poblaciones que no tienen la misma tasa de incidencia del coronavirus. Por ahí va la conferencia de mañana a los municipios con menor incidencia de esta enfermedad. El ejemplo más avanzado que tenemos, creo, en este momento de la desescalada es el de los países europeos. Quizá la más rígida ha sido la que ha operado en España, donde por las distintas comunidades autónomas
podría ser un símil a los estados, van pasando a distintas fases. Las fases con mayor incidencia, que han sido en los estados, perdón, con mayor incidencia, como pudieron ser Madrid o Cataluña, siguen aún esperando poder pasar a esa fase 1. Son los que tuvieron más casos. En ese sentido, esperamos lo de siempre, lo que se ha mostrado a lo largo de estos meses. Técnica, respeto a las autoridades sanitarias que están tomando decisiones y esperemos que no se utilice, como sí se está utilizando en España y en otras partes del mundo, como una herramienta de golpeteo político. El ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde gobierna la derecha, es muy claro. Utiliza esto en oposición al gobierno nacional en España. Esperemos que esto así no ocurra y no sea una nueva excusa para que los gobernadores mexicanos nuevamente se envalentonen, para que nos salga un Bonilla, un Alfaro, un Cabeza de Vaca, intentando pleitear con el gobierno federal una decisión que no es política, que es sanitaria, donde nos jugamos la vida de la gente. Esperemos que la desescalada no sea carroña nuevamente para la discusión política. Tengo mis dudas de que eso vaya a ocurrir. Abraham, yo también tengo mis dudas porque en efecto hay una disputa política, pero también una disputa por los datos y el conocimiento. El día de ayer tuve conmigo en este espacio al rector Enrique Graue, que usted lo conoce, es una voz moderada, sensata, una visión aguda. Un oculista está obligado a tener una visión aguda, supongo, y nos decía que la UNAM está calculando que el pico, ¿no?, el ápice de la pandemia en el Valle de México se dará a mediados de junio. No es la fecha que tiene pues la Secretaría de Salud. Imagínate si entre la Universidad Nacional y la Secretaría de Salud ya hay dudas de cuándo va a ser el momento más álgido en el Valle de México, pues imagínate el pleito en efecto con otros gobernadores. Y ahí me pregunto cómo hacerle para lidiar con estos datos, pues que van a ser distintos según la fuente o según incluso el método como se construyen estos resultados. Vamos en este segmento con intervenciones más breves. Genaro, adelante. Sí, es justo lo que mencionaba yo en mi intervención anterior. Me preocupa que no se esté tomando esta decisión con base en evidencia científica, en evidencia técnica, Ricardo. Lo que te decía es la manera en la que se está midiendo el número de casos en México todavía ha dejado muchas dudas en muchas personas que saben muy bien, no nada más de modelos epidemiológicos, sino también estadísticos. Me preocupa que se vaya a seguir politizando este tema. En todo el mundo se ha politizado. Yo también coincido con el rector Graue. Creo que nos han ido cambiando la fecha de que el pico era el 6 de mayo, es el 8 de mayo, ahora va a ser hasta mediados de junio. Realmente no sabemos. Entonces, y no sabemos, Ricardo, porque en parte creo que después de mucho tiempo de estar leyendo sobre el tema, de estar tratando de entender, creo que sí tienen razón quienes han demandado más pruebas y pruebas que realmente no tengan falsos negativos ni falsos positivos como han estado saliendo por ahí. Creo que el gobierno de México ahorita sí tendría que ir aplicando lo que varios gobiernos que han ido haciendo esta reapertura gradual han hecho, que ha sido hacer pruebas masivas. Ya mencionaba Abraham el tema de España, pero también está el tema de Alemania, está el tema de Suecia, Noruega, que ha sido muy exitosa en la reapertura, y lo está haciendo con el hecho de haciendo pruebas, más pruebas por cada 100,000 habitantes, para poder ir sabiendo precisamente, tener claramente bien el diagnóstico de dónde, cuáles ciudades, cuáles pueblos, cuáles municipios, cuáles distritos se pueden ir abriendo, y creo que eso no lo estamos haciendo aquí. Yo espero que mañana haya un anuncio en ese sentido, de que se van a aplicar más pruebas para darle más tranquilidad también a la gente de que pueda regresar a su nueva normalidad, a su trabajo, a la escuela, a que pueda salir a la calle también y ver gente. Abraham Mendieta, los datos son poder y eso mañana seguramente otra vez va a entrar en tensión. Si los datos son poder, todo poder está siempre en disputa. Todos los países, empezando por los países europeos, la propia España, en 4 ocasiones distintas modificó el pico de la pandemia según iban los modelos matemáticos acercándose o no a la realidad. No sería raro que eso pudiera pasar en algún momento. Simplemente lo que hay que hacer es intentar que la coordinación entre las distintas administraciones públicas sea la mejor posible para el desempeño. Respecto a las pruebas, también España nos da lecciones muy duras de los problemas que generan. Primero, las pruebas rápidas, que eran esas que quería Enrique Alfaro para Jalisco. Las pruebas rápidas se ha demostrado, y la propia Organización Mundial de la Salud lo ha repetido, que no tienen un nivel de efectividad ni de credibilidad suficiente para aplicarse masivamente a la población.
Por otro lado, las pruebas de anticuerpos para ver cuánta gente ya ha pasado la enfermedad. Tampoco está clara la efectividad de estas pruebas porque no se conoce el tipo de inmunidad que podría generar o no el COVID-19. En este momento podría parecer sensato pruebas, pero era una fase anterior, cuando se podían todavía localizar directamente los casos para aislarlos. En el pico más alto de la pandemia, lo que hay que garantizar, y esto es algo en lo que las autoridades sanitarias han hecho mucho énfasis, es que no se desborde el sistema sanitario público o privado de México, que todos los enfermos de coronavirus que lo requieran puedan tener acceso a una cama de hospital y al tratamiento que es prácticamente paracetamol porque no hay otro. Que se tenga acceso a la infraestructura sanitaria para todo el mundo, que no colapse el sistema público de salud, porque eso podría hacer que otro tipo de emergencias sanitarias tampoco fueran atendidas. Ese es el corazón de la fase 3 de la pandemia y creo que en eso se están enfocando las autoridades mexicanas y lo están haciendo bien. No hemos visto en este país el desborde que ha habido en sistemas públicos sanitarios de otros países que quedaron completamente rebasados las primeras semanas. Creo que México está siendo un ejemplo en ese sentido y su infraestructura sanitaria ha aguantado y ha resistido, por lo menos hasta ahora, el crecimiento de la pandemia. Y eso entendiendo que México tiene un sistema público de salud bastante debilitado por décadas de gobiernos neoliberales. Pero el corazón de esta pandemia será lo que consiga resistir el sistema público de salud. Pues el país tiene 2.400 municipios. El presidente ha anunciado que alrededor de 1.000 municipios regresarán a la actividad, poco menos de la mitad, y será importante saber qué sectores son los que se vuelven prioritarios o se vuelven sustantivos para dejarlos también que sigan operando y recuperen la economía. Genaro, no sabes cuánto te agradezco tu presencia por la noche. Lo mismo, Abraham, muchísimas gracias por sus comentarios, por su mesa. Necesitamos más tiempo para mayor discusión, pero hoy tuvimos este modelo de conversación que les agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Cerramos este segmento de Vuelta a